este momento vamos a proceder con la solución del primer ejercicio del taller de ejercicios básicos del área de circuitos eléctricos 2. Para comenzar vamos a leer el enunciado. Suponga que un sistema trifásico funciona en secuencia negativa. Si la tensión B sub CB es igual a 220 a 15 grados voltios, calcule la tensión BAN. Bueno, para poder solucionar este ejercicio debemos recordar varias cosas que están aquí hacia la parte izquierda de la pantalla. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es esta fórmula, la cual nos indica que las tensiones de línea son iguales a la magnitud de las tensiones de puente multiplicada por raíz de 3 a un ángulo que corresponde al ángulo de la tensión de fase restándole 30 grados. Esto en secuencia negativa. Hay que tener muy en cuenta que dependiendo de la secuencia, el signo de estos ángulos cambia, tanto para las fórmulas de voltajes como para las fórmulas de corriente. Otra cosa que es muy importante es la relación que podemos establecer entre las tensiones de fase y las tensiones de línea, la cual nos indica que la tensión de fase BAN o BA se relaciona directamente con la tensión de línea BAB y así sucesivamente con las demás tensiones de fase y las tensiones de línea. Es decir que nosotros no podemos establecer una relación entre la tensión BAN y la tensión BCA directamente a través de esta fórmula o sus variaciones. Es muy importante tener esto en cuenta. Otro punto importante es la secuencia en la cual estamos trabajando, ya que a lo largo del desarrollo del tema nos vamos a encontrar con dos tipos de secuencia, la secuencia positiva y la secuencia negativa. Para este caso vamos a trabajar con la secuencia negativa. Aquí un pequeño diagrama que trata de ejemplificar cuál es la relación de los ángulos de las tensiones en dicha secuencia. Ahora pasando al desarrollo de nuestro ejercicio, tenemos que el ejercicio nos pide la tensión de fase BAN y nos da una tensión de línea, la tensión de línea B sub CB. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello? Tomando en cuenta la tabla de las relaciones entre las tensiones de fase y las tensiones de línea, tenemos que para poder pasar de tensión de línea a tensión de fase, debemos tener alguna de estas tres tensiones de línea. ¿Qué sucede acá? Que no tenemos ninguna de ellas, ya que nos dan la tensión CB. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar la tensión BC. ¿Para esto qué se hace? Resulta que la tensión BCB corresponde al negativo de la tensión BC. Entonces, la tensión BC va a tener la misma magnitud que la tensión CB, pero a un ángulo de menos 180 grados. ¿Esto por qué? Porque si tomamos como ejemplo el diagrama de la secuencia negativa y miramos la tensión B sub B, si yo quiero la tensión menos B sub B, es proyectar esta línea azul con la misma magnitud pero en sentido contrario. Si nosotros trazamos esa línea que corresponde a menos B sub B, aquí vamos a ver que entre ellas hay un desfase de 180 grados o menos 180 grados. Aquí se hace con menos 180 grados para no exceder los límites de la nomenclatura. Obtenemos el ángulo de menos 165 y ya tenemos nuestra tensión de línea. Después de esto, tenemos que obtener la tensión de fase. ¿Cómo obtenemos la tensión de fase? Lo hacemos haciendo uso de esta fórmula, despejando la tensión de fase, ya que para este caso nos sirve para hallar tensiones de línea y aquí lo que necesitamos es hallar una tensión de fase. Entonces, obtenemos que la tensión de fase en secuencia negativa, valga aclarar, es la magnitud de la tensión de línea sobre raíz de 3 a un ángulo que corresponde a la suma del ángulo de la tensión de línea más 30 grados. ¿Cómo sabemos cuál es la tensión de fase que vamos a hallar? Bueno, pues nos devolvemos acá a nuestra pequeña tabla y observamos que la tensión de línea B sub BC se relaciona directamente con la tensión de fase B sub BN o B sub B. Entonces, esa es la tensión que vamos a hallar. Una vez hagamos las operaciones correspondientes, obtenemos el valor de esa tensión de fase. Pero ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos la tensión B sub AN. Esto es muy sencillo si tenemos en cuenta este diagrama que tenemos acá para la secuencia negativa.
nosotros podemos obtener el valor de cualquiera de estas dos tensiones restantes simplemente desfasando el ángulo de la tensión que tengamos. Para este caso tenemos el valor de la tensión B sub B, entonces si nos vamos a nuestro diagrama podemos observar aquí B sub B y necesitamos B sub A. Entonces si queremos pasar de B sub B a B sub A, tenemos que hacer una resta en ángulo de 120 grados o una suma de menos 120 grados. Entonces aquí realizamos esto, la magnitud se mantiene igual, se mantiene constante. Luego de hacer esto tenemos un ángulo de menos 255 grados, pero recordando la convención para los ángulos, es recomendable que sus valores estén desde menos 180 a 180. Para este caso sumamos 180 grados con el objetivo de que ese ángulo nos quede menor a 180. Entonces obtenemos un valor para ese ángulo de 105 grados. Una vez obtenido el valor de ese ángulo, ya perfectamente podemos reemplazar el valor de esta división que tenemos acá. De esta manera obtenemos el valor de la tensión de fase B sub AN, el cual corresponde a 127.017 a 105 grados volt. Es muy importante tener en cuenta las unidades. Eso sería todo y muchísimas gracias.